Quizás alguna vez os habéis preguntado cómo funciona el proceso de aplicación a una convocatoria de proyectos donde aplica no solo un grupo de investigación a una convocatoria de financiación para conseguir dinero para realizar una investigación, sino que no es un solo grupo, sino que aplican varios grupos al mismo tiempo de manera colaborativa para crear un proyecto común. Esto en Europa suele ser bajo el programa Horizonte, en el cual hay que formar normalmente un consorcio que, dependiendo de la convocatoria de investigación específica, pueden ser 3, 5, 7, 12, puede ser un número muy variable de partners, de miembros de diferentes países, y mucha gente se imagina que esto puede ser bastante complicado. Bueno, fácil no es, pero si quieres saber un poco cómo facilitar el proceso y cómo contar con una consultora para que te ayude al proceso de aplicación, quédate al episodio de hoy. Pero bueno, antes de nada, yo soy Horacio Pérez y este es el podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablamos sobre cómo investigan los investigadores y donde explicamos y hablamos técnicas y estrategias para mejorar todos estos procesos de investigación. Bueno, como decíamos, vamos a suponer que estamos ante una convocatoria donde varios equipos de varios países quizás, o del mismo país pero de varias regiones, van a aplicar de manera colaborativa a una convocatoria de financiación. Como comentábamos, el programa Horizonte en Europa, o pueden haber otros programas similares en Estados Unidos, en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Bien, pues hay muchas maneras de poder afrontar este proceso. Una manera, digamos, clásica sería donde hay uno de esos grupos. Por simplificar un poco las cosas, vamos a suponer que en este proyecto participan 10 países diferentes, de cada país un grupo de investigación. Entonces, debe haber normalmente un grupo de investigación de un país determinado que se dedique a coordinar el envío de la propuesta y, si conceden el proyecto después de esta aplicación, que se dedique también a coordinar que el proyecto sigue su curso, que cada uno de los países que había dicho que iba a hacer unas tareas pues las sigue haciendo, hacer los diferentes reportes económicos, de proyecto, de impacto de diferente tipo que suelen tener en cuenta este tipo de proyectos y un largo etcétera de cosas. El método clásico es que, como decíamos, un miembro, un coordinador, se ocupa de todo. Y entonces os podéis imaginar que esto es una gran cantidad, una cantidad inmensa de trabajo, porque no solo está la parte de investigación, que puede ser complicada así, pero es que además está la parte de coordinación, de coordinar a todos estos países, a estos miembros, y luego aparte la parte de gestión económica, de coordinar a todos los equipos. Bueno, puede multiplicarse el trabajo no solo por 3, porque pasamos de solo investigación a investigación más gestión más coordinación más muchas otras partes burocráticas, y esto puede ser un gran dolor de cabeza. Muchas veces algunas instituciones lo que hacen es financiar o dejar en el puesto de investigadores a tiempo completo como los únicos que se pueden dedicar a aplicar estas convocatorias, y que durante los años que dure el proyecto únicamente se van a dedicar a ese proyecto. Pero esto no suele ser así en la mayoría de universidades o centros de investigación. En muchos otros sitios lo que suele pasar es que el investigador principal que se dedica a coordinar este proyecto, pues además debe de compaginar con temas de docencia, con temas de servicio científico, etcétera, etcétera. Entonces esto es harto complicado y suele llevar muchas horas. Entonces aquí surge la idea de las consultoras, pero específicamente hablamos de las consultoras que se dedican a apoyar este tipo de convocatorias y proyectos de investigación entre varios miembros, entre varios países, que es un poco lo que me gustaría resumir hoy aquí. Mucha gente no conoce estas consultoras o les suele dar un poco de miedo, porque quizás piensan, bueno, a ver, yo podría coordinar todo ese proyecto, pero es que si encima tengo que meter a alguien que me quiere cobrar mucho dinero y que encima pienso que no va a hacer nada,
pues la verdad es que me da un poco de reparo tener en cuenta toda esta gente en el proyecto y piensan que va a ser mucho más fácil pues hacerlo ellos o ellas solos o solas y dedicarle todo ese esfuerzo, ¿no? Pero bueno, nada más lejos de la realidad. Por tanto, ya hemos comentado cómo sería la aplicación, digamos, a pelo, y ahora vamos a hablar de por qué es a veces conveniente contar con una de estas consultoras y el trabajo que hacen. Bien, estas consultoras pueden involucrarse en el proyecto de muchas maneras posibles. Vamos a comentar algunas de ellas. Una puede ser que, imaginaos que surge una nueva convocatoria y la convocatoria especifica una legislación determinada, una nueva normativa, unos nuevos requerimientos, etcétera, etcétera. Entonces, el pasar de no contar consultora, donde el investigador principal se tiene que leer toda la documentación, que pueden ser decenas o incluso cientos de páginas, él solo o ella sola, o contar con una consultora que ya tenga muchísima experiencia en este mercado de la aplicación a convocatoria de financiación y que ya le pueda traducir y resumir directamente todas las partes más importantes de la legislación de la convocatoria que se tenga que leer, o quizás incluso que le pueda resolver algunas dudas que tenga, o incluso mejor todavía, porque a veces estas consultoras no pueden responder a todas las dudas, pero si tú les encargas las dudas que tú tienes, ellos o ellas se pueden poner en contacto con los organismos financiadores para plantearles estas dudas y que ellos las respondan a esta consultora y que la consultora te las explique a ti. Por tanto, ya con solo esta parte de ayudarte a entender la convocatoria, ya sería un trabajo que podría beneficiar bastante. Entonces, esa sería la parte más light, la parte más fácil que podría realizar una consultora. En un nivel superior, la consultora también podría ayudar a la parte científica, en el sentido de que vamos a suponer que ya entendemos todas las reglas, ya sabemos cómo hay que formatear todos los documentos, qué documentos hacen falta, etcétera, etcétera. En la parte científica, muchas veces es la parte más fácil que le resulta al investigador y que a la hora de escribirlo con los diferentes investigadores, pues se supone que no va a tener problema porque entienden muy bien la parte técnica. Pero nunca debemos olvidar que una convocatoria determinada tiene un lenguaje entre las líneas que hay que saber leer y que no siempre es posible leer de manera fácil. Hay unas reglas sobre no solo la idea científica en sí, sino el cómo se presenta en ese documento, en esa memoria, en esa proposal, para que pueda tener éxito y que sea muy fácil de leer por los evaluadores que van a ver detrás. Entonces, una buena consultora debe ser capaz de entender los puntos principales. Una vez que está escrita esa memoria, una primera versión, un primer borrador completo, debe ser capaz de leer esa memoria y ayudar a clarificar aquellos puntos que sean más oscuros, aquellos que no estén escritos de manera atractiva, aquellos puntos que todavía falten en la propuesta, etcétera. En otras palabras, a mejorar drásticamente desde el punto de vista de tener un lenguaje de evaluación positivo para que nuestra propuesta pueda llegar lo más alto posible a la hora de ser evaluada. Entonces, ese sería el segundo punto. El primer punto ya hemos comentado que era ayudarnos a entender los detalles, digamos, legales o de normativa. El segundo punto es ayudarnos a que el lenguaje no sea solo técnico, sino que sea accesible para los evaluadores y que nos dé la mayor puntuación posible. También podríamos tener un tercer nivel de ayuda de la consultoría, donde ellos son los que se ocupan de coordinar el trabajo entre los diferentes países que van a participar en el proyecto. Imagínate, un país se ocupa de una serie de tareas determinadas y tienen que enviar dentro de una semana tal documentación con tal formato, etcétera, etcétera. Entonces, ellos se ocupan de realizar estas tareas para que no las tengas que hacer tú. Y luego ya te lo dan todo ordenado y hecho para que tú obviamente ya revises la parte científica, etcétera, etcétera. Entonces, en un tercer nivel también pueden ayudar a la hora de coordinar al preparar y enviar la propuesta, que no es poco. ¿De acuerdo?
Entonces, hemos comentado ya estos 3 o 4 niveles. Aquí ya, obviamente, debería surgir, o quizás ha surgido ya, la pregunta que a mí me parece bastante obvia de cuál va a ser el precio, ¿verdad? Pues los precios pueden variar muchísimo por el tipo de consultora, la experiencia que tenga, el tamaño del proyecto, el número de horas que le tenga que dedicar la consultora, lo cual depende obviamente de lo que le hayas pedido tú. Hemos comentado 4 puntos. Si solo le pides uno, pues obviamente va a ser más barato que si le pides 4. Pero vamos a suponer que hay un dinero determinado que hay que pagar a la consultora, porque la consultora es una empresa que tiene trabajadores muy altamente cualificados y muchas veces expertos en convocatoria de proyectos y obviamente se merecen llevar una parte por hacer un trabajo que luego permita obtener a las instituciones que participan en la aplicación un dinero mucho mayor que el que vaya a costar este servicio de la consultoría. A veces incluso algunas universidades tienen algunos convenios porque tienen una especie de convenios o colaboraciones con algunas consultoras a los cuales, mediante los cuales reciben una especie de descuento por volumen, porque si hay una consultora que trabaja con mucho grupo de investigación diferente de una universidad determinada, ya se conocen y esperan trabajar un número promedio de proyectos al año y entonces por ello les puede resultar más barato. Pero bueno, siempre hay que pagar ahí un dinero. Entonces, aquí hay una posibilidad que también hay que tener en cuenta, que muchas veces no resulta evidente y que puede rebajar muchísimo el precio del coste, que es el siguiente. El siguiente punto sería que esa consultora entrara como partner, como miembro del proyecto, para gestionar un paquete de coordinación o de difusión o de estos tipos similares, y entonces a la consultora iría a éxito, participaría en el proyecto, haría las tareas que hemos dicho anteriormente, pero iría a éxito, y si el proyecto resulta financiado finalmente, pues recibirían un dinero para realizar sus tareas durante la ejecución del proyecto, un dinero que va a ser normalmente mucho mayor que el que recibirían si hacen únicamente, que no es poco trabajo, todas las tareas que hemos comentado anteriormente. Entonces esa sería otra posibilidad. Y yo creo que esta es una de las maneras más atractivas, porque entonces la entidad no debe de desembolsar tanto dinero, en contrapartida no recibiría la cantidad de dinero que ahora sí que recibe la consultora, pero yo pienso que es un precio muy importante a pagar, y si la consultora es buena, pues puede ayudar de manera bastante eficiente a no solo la preparación y presentación de la propuesta, sino a su ejecución, a los paquetes de trabajo en los que se haya involucrado, que hemos comentado, puede ser de gestión, ayuda en la coordinación, diseminación, divulgación, hablar con stakeholders, hablar con la sociedad, etcétera, etcétera. Pueden ser paquetes muy, muy importantes. Entonces, este puede ser quizás uno de los criterios principales que cuando un grupo de investigación decide coordinar una propuesta y contacta con una consultora, de los primeros que les plantea. Les dice, oye, ¿vosotros vais a éxito o no vais a éxito? Es así de fácil. Simplemente yo creo que sería una de las principales preguntas a enfocar o valorar. ¿De acuerdo? Entonces aquí la sugerencia sería que ante un proyecto de cierto tamaño, de cierta envergadura, como un proyecto Horizonte, donde hayan 5, 10, 15 miembros, un presupuesto de 2, 5, 7 millones de euros, yo creo que el contar con una consultora que nos ayude, y sobre todo una consultora que veáis que tiene experiencia. ¿Cómo se puede ver si tiene experiencia? Bueno, pues yo creo que la manera más fácil es hablar con ellos. Igual que les hemos hecho la pregunta de si van a éxito o no, decirle, oye, ¿tenéis experiencia previa en la participación en proyectos Horizon y cuáles han sido? Y como toda esta información es totalmente pública, pues os la deberían dar sin ningún problema. Es más, incluso puede que la tengan en su propia página web, o incluso hay algunos portales del Consejo de Investigación Europeo donde toda esa información es totalmente pública, e incluso poniendo el nombre de la consultora muchas veces te salen todos los proyectos en los que han participado. ¿De acuerdo? Es muy importante también
no solo que cumplan las condiciones que hemos comentado anteriormente, que puedan ir a éxito, que tengan un track record de éxito bastante importante en la aplicación a convocatorias anteriores. También es importante que os podáis entender con ellos, ¿vale? Porque muchas veces las consultoras más importantes tienen un problema de saturación de proyectos, participan en muchos proyectos y entonces al final el tiempo que te pueden dedicar a ti va a ser muy poco y eso puede repercutir en el éxito del proyecto, de la aplicación y que al final sea una pérdida de tiempo para todos. Entonces también es una pregunta interesante hacerles, oye, ¿cómo veis ahora mismo de tiempo? ¿Cuántas personas tenéis? ¿Cuánta gente vais a poder dedicar a la aplicación con nosotros? Etcétera, etcétera. Estas son 2 o 3 de las preguntas más importantes que hay que hacer al principio, antes incluso de muchas de las demás. Y luego el último consejo es que notéis que hay un buen feeling cuando habléis con esta gente, que esta gente os entiende, que es imposible que sean de una rama científica exactamente de la del proyecto, pero por ejemplo, si vuestro proyecto es de tecnología cuántica, pues al menos debe haber un físico en el equipo de la consultora o alguien que pueda entender a grosso modo todas estas tecnologías. Si os ponen a alguien experto en biología para un proyecto de tecnologías cuánticas, pues la verdad es que puede estar un poco complicado. Y bueno, pues nada más. Comentaros que en episodios anteriores del podcast ya hemos hablado sobre temas relacionados a este episodio. Por ejemplo, hemos hablado sobre nuestro proyecto europeo Revert en 2 episodios del podcast. Si buscáis la palabra Revert o inteligencia artificial interpretable, os salen esos 2 episodios. También he hablado sobre convocatorias de financiación. Lo busquéis con ese título, también os sale. También hemos hablado sobre consultoras. Tenemos un capítulo, también hay consultoras freelance de una sola persona. Tenemos un episodio anterior. Busca la palabra consultora y os sale en la lista. Y también tenemos una entrevista en el podcast a una consultora de proyectos europeos que es de aquí de Murcia, que se llama Eurovértice. Un saludo a Eurovértice. Y bueno, pues nada más, espero que os haya resultado interesante y si queréis saber un poco más sobre todo lo que hemos comentado aquí y muchos detalles que no da tiempo a contar en estos episodios, luego lo contamos a través de la newsletter del podcast y os podéis suscribir de manera totalmente gratuita a través de horacio-ps.com/newsletter. Bueno, pues nada más, que tengáis un maravilloso día y hasta luego.